La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. Aquí nos dice de que el apóstol Pablo está dispuesto a visitar a la iglesia de los Corintios. Por alguna razón, el viaje que él tenía programado, él lo pospuso para una nueva fecha. Y esto dio ocasión para aquellos que estaban infiltrados en la iglesia de Corinto. De alguna forma le achacaron al apóstol Pablo de ser informal, de ser incumplido, y que estaban pues insinuando de que Pablo tenía una doble voluntad. Pero él se defiende, dice en el versículo 17, por tanto cuando me propuse esto, dice, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne? Para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Y de ahí en adelante él explica, ¿verdad?, de que las cosas en el Señor son sí, sí, haciendo ver de que él es un hombre maduro, un hombre de palabra, pero que si él pospuso aquella visita a los Corintios era porque él quería concederles una doble visita. Porque él veía las necesidades que habían en la iglesia de Corinto y porque él también al examinarse dentro de él sabía que Dios le estaba dando una porción especial para los corintios. Y venía a mi corazón esto, hermano, porque muchas de las veces el Señor, hermano, nos da en sí pues una doble porción de cosas que nosotros necesitamos conocer y administrar. Vaya conmigo allá a Génesis capítulo 14, una porción muy conocida cuando Melquisedec, rey de Salem, la ciudad de Dios. Salem es Jerusalén, ciudad de paz, ciudad del Dios vivo. Ahí nos dice de que Melquisedec intercepta a Abraham cuando él regresa de la guerra contra los amorreos y que le da una doble porción, una doble bendición. Nos dice la palabra de que él regresa de la victoria y que Melquisedec proclama esa bendición de parte del Dios Altísimo para Abraham el creyente. Ya en el capítulo 12 el Señor había llamado a Abraham, lo había escogido para desarrollar su propósito a través de este gran hombre de Dios. Y aquí en el capítulo 14 nos dice de que Melquisedec sale con él, hacia él. Dice del versículo 11, y tomaron los bienes de Sodoma y Gomorra. Está hablando ahí de las provisiones. Y un poquito más abajo, versículo 17, a su regreso de la derrota de Quedarlaomer y los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Note usted, dice pan y vino. El Señor deseaba proyectar en Abraham, hermano, la visión que tenía para él. Y Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, viene de parte de Dios para confirmar la voluntad de Dios, las promesas que Dios había dado a Abraham, haciéndole ver de que así como él había salido victorioso de esta batalla que fue muy importante, que fue muy decisiva, porque fue la primera vez que Abraham sale en un combate con los siervos instruidos en su casa,
y cómo el Señor se glorifica a través de él, Melquisedec le hace ver de que él va a ser victorioso delante de Dios, que Dios lo sostiene, que Dios está con él y que Dios, hermano, lo está preparando para cosas maravillosas. Después el Señor le da una doble promesa también a Abraham de que lo va a bendecir sobremanera. Le dice a Abraham: mira las estrellas, si puedes contarlas, entonces tu descendencia la podrás contar. Mira la arena que está alrededor del mar, si puedes contar cada granito de arena, entonces vas a poder contar tu descendencia. Y ahí podemos ver esa doble bendición de Dios, haciéndole ver de que Abraham iba a heredar bendiciones espirituales representadas en las estrellas y bendiciones terrenales representadas en la arena de la tierra. Así nosotros también, hermano, porque estas cosas son figuras, es Dios hablando también a nuestras vidas, de que Dios desea bendecir nuestra vida en lo material, en lo secular, en la familia. Y que Dios también desea bendecirnos en lo espiritual. Él desea que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos, que tengamos hijos, que tengamos nietos, que bisnietos, y que la bendición de Dios se otorgue en cada generación nuestra. Pero el Señor también, esa doble bendición para nuestras vidas es en lo espiritual, que tengamos hijos espirituales, que tengamos discípulos, que tengamos personas que compartan nuestro mismo sentir, nuestro mismo espíritu, nuestra misma visión, porque así como Abraham, hermano, lo que él tenía lo comunicó a los siervos nacidos en casa, así también el Señor nos ha dado cosas muy hermosas dentro de nosotros que necesitamos compartirlas, hermano. Y ese era el caso del apóstol Pablo, un gran apóstol de Dios que tenía muchísima revelación, mucho conocimiento, tenía experiencias maravillosas con el Dios vivo, y que donde quiera que él iba era de abundante bendición para las iglesias, hermano. Y él quería ir a la iglesia de Corinto en 2 ocasiones para darles esa doble porción que el Señor les había dado. Mire, habían iglesias a las cuales el apóstol Pablo no había podido visitar. Mire, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 versículo 1. Ahí nos dice de que Pablo quería visitar muchas iglesias, pero quizás por problemas de transportación o porque no tenía el tiempo, porque el evangelio se había expandido y las iglesias se habían multiplicado en distintos lugares. Aparte de que Pablo estaba mucho en las prisiones, ¿verdad?, a causa del evangelio, y eso pues de alguna forma le privaba de visitar a las congregaciones, ¿verdad? Y por eso es de que enviaba sus colaboradores, a Timoteo, a Tito, ¿verdad?, a otros siervos, ¿verdad?, a las distintas congregaciones para supervisar las iglesias. Y que muchas congregaciones lo único que tenían de Pablo eran las cartas, ¿verdad?, pastorales, las cartas apostólicas, pero que no habían conocido, no habían tenido el privilegio de tomarle la mano al apóstol Pablo, o de darle un abrazo, o de darle un beso, ¿verdad?, o de decirle: hermano Pablo, estamos muy agradecidos con usted, siervo de Dios, porque lo que tenemos Dios nos lo ha dado a través de usted. Usted ha sido un vaso fiel, usted ha sido un gran representante de Dios para nosotros, ¿verdad? Y quizás sin duda muchos de ellos deseaban conocer en persona al apóstol Pablo. Mire, Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Entonces,
Podemos ver de que el apóstol Pablo quería visitar estas iglesias, pero que por muchas razones no había podido. Pero que a la vez le dice a los corintios: a ustedes se les va a conceder un privilegio que no muchos tienen. Y esto es algo que podemos ver, hermano, de que Dios se va a manifestar a ciertas personas. Por eso entre toda la humanidad, hermano, nosotros somos gente dichosa, gente privilegiada, porque nosotros tenemos acceso al Señor, tenemos el conocimiento verdadero de quién es Dios, de quién es Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de morar en mansiones, en lugares que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros entre todas las razas, entre toda la humanidad, hermano, mire, somos privilegiados porque Dios nos ha visitado, porque Dios nos ha tomado en cuenta, porque Dios nos ha apartado para ser su pueblo, para ser su heredad. Dios nos ha apartado para manifestarse en nosotros. Él nos ha escogido para que nosotros proclamemos su grandeza, sus maravillas, para que nosotros seamos un testimonio, hermano, en toda la creación de Dios, del amor, de la bondad, del perdón, de la reconciliación de Dios, hermano, porque en Cristo Jesús nosotros hemos recibido cantidad de cosas maravillosas, hermano, por las cuales tenemos que estar eternamente agradecidos. Así como Dios escogió a Abraham y le da esa doble porción, le dice Melquisedec: mira, te doy el pan. El pan representa la vida de Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y el vino representa el Espíritu Santo, la vida plena, la vida de gozo, la vida de paz, la vida, hermano, de tranquilidad, de comunicación con Dios. Es a través de su Espíritu. El Señor confirma a Abraham, hermano, esa doble porción, esa doble bendición que Dios le da. Pero podemos ver en la vida de Jacob también, hermano. Jacob experimentó varias dotes de doble bendición de parte de Dios. Mire, él obtuvo una doble bendición porque obtuvo la primogenitura y obtuvo la bendición paternal. Esaú dijo: 2 veces mi hermano me ha dejado plantado. Jacob obtuvo, hermano, doble bendición. Mire, obtuvo 2 esposas. Bueno, no sé si sea bueno eso o malo, ¿verdad? Pero él 2 esposas, 2 concubinas, 2 campamentos, Mahanaim, 2 campamentos, hermano. Mire, 2 nombres: Jacob en lo humano, Israel en lo espiritual. Fue alguien que recibió, hermano, doble bendición de parte de Dios. Mire, José, su hijo, también recibió una doble porción porque sus 2 hijos fueron integrados en la heredad de Israel, Manasés y Efraín. Los 2 hijos de José vinieron, hermano, a ser parte de las 12 tribus de gobierno de Israel. Entonces podemos ver esa doble porción. Dios da esa doble porción en el caso de Abraham para proyectarlo hacia el futuro, para ponerlo como un ejemplo ante las naciones, hermano, ante las cosas por venir. Pero podemos ver de que Dios también, hermano, nos da esa doble porción para también compensar de alguna forma el sufrimiento, la prueba, como en el caso de Job. Mire, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Y esta es una palabra, hermano, que sin duda ha de traer esperanza para aquellos que hemos sufrido el maltrato, la injusticia, para aquellos que hemos sufrido, hermano, pruebas difíciles en nuestra vida. Y todo aquello tiene el propósito de darnos a nosotros una doble porción cuando somos fieles y no negamos nuestra fe.
y no negamos el nombre de Cristo y no le atribuimos al Señor despropósito alguno, sino por el contrario, como Job, nos resignamos, aceptamos en fe, en confianza, esperando el día en que Dios aclare las cosas, esperando el día de la retribución. Y ese es el caso de Job. Job capítulo 42, 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job, dice, cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Mire qué escritura. El Señor aumentó al doble. El Señor le devolvió duplicado todo lo que él había perdido. Había perdido hijos, había perdido posesiones. Su nombre aún había sido manchado porque sus amigos de alguna forma lo estaban acusando de que todo lo que le sucedía era porque él quizá le había fallado a Dios. Job fue vindicado, fue establecido como un hombre noble, como un hombre justo, como un hombre maduro, como un hombre de Dios. Y esa es la esperanza que Dios da, hermano. Cuando de alguna forma nos hemos visto envueltos en situaciones en donde nuestro testimonio quizá ha quedado un poco manchado, viene el día en que el Señor aclara las cosas, porque el Señor defiende a los suyos y la verdad sale a luz, y la provisión, la bendición de Dios viene para aquellos que soportan los ataques injustos. Porque los que salieron perdiendo en ese caso, el gran perdedor primero fue Satanás, porque Satanás fue el que, ¿verdad?, incitó de alguna forma a Dios para que Dios, ¿verdad?, permitiera las cosas de sufrimiento en la vida de Job. Y podemos ver cómo los amigos de Job también, ellos fueron los que quedaron manchados. Dios va a dar una doble porción para aquellos que soporten en la prueba. Bienaventurado el varón, dice en Santiago, que soporta la prueba, porque Dios le dará la corona de justicia. Y dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, cuando estemos en la lucha, cuando estemos en la prueba, cuando estemos sufriendo el agravio. Hace unos meses yo estuve rentando un apartamento, hermano, y cuando me salí de ahí entregué el apartamento en mejores condiciones que cuando lo recibí. Pero para mi sorpresa, que cuando me mandaron el cheque supuestamente devolverme el depósito, se quedaron como con $240. Y le dije, oye, ¿y eso qué pasó? Oh, por la limpieza de la carpeta. Y yo le dejé todo limpio. Le digo, no, pero encontramos ciertas manchas. Y dije, bueno, hay que les quede, ¿verdad? Que el Señor se encargue, ¿verdad? Dios me va a devolver más de eso. Porque cuando uno hace bien y a uno se le reconoce, entonces el Señor es el que hace justicia, hermano, ¿verdad? Entonces debemos de conocer que Dios tiene doble porción para aquellos que soportamos el sufrimiento, y que nuestras quejas son únicamente delante del Creador, porque delante de Él sí podemos quejarnos. Delante de Él sí podemos decirle, Señor, mira lo que me han hecho, Señor, pero yo en ti confío. No me voy a quejar con nadie más, Señor. Tú eres mi defensor, tú eres mi abogado. Tú eres el que pelea mis batallas, Señor. Y ese fue el caso de Job, hermano. Pero mire, Dios lo recompensó dándole una doble porción. La doble porción es para aquellos que soportan la prueba, que soportan el sufrimiento. Dios los va a promover. Dios los va a levantar en lugares altos para ponerlos de ejemplo de fidelidad hacia los demás. Pero consideremos la doble porción que el Señor le da a Elías. Mire, Primera de Reyes, capítulo 19. Porque Elías se encontraba en una situación bastante difícil. Estaba desanimado, cansado, hasta deseaba morirse, se sentía fracasado.
Porque decía, Señor, mejor dame la muerte, mejor, me es mejor la muerte que la vida. No soy mejor que mis padres. Se sentía fracasado. Padres, estaba hablando de sus padres espirituales, pues de sus mentores, de los profetas, hermano. Y cuando hablaba de padres, pues él estaba hablando de Moisés, de aquellos grandes siervos como Samuel, ¿verdad? Y él se sentía fracasado como siervo de Dios. Sabe que hay momentos, hermano, ¿verdad?, por los que uno pasa. Y esto es algo, y qué bueno es cuando uno escucha un gran siervo, ¿verdad? Porque a uno de esos siervos que ya de años, hermano, y que tienen grandes congregaciones, a veces uno los ve muy elevados, muy arriba, pero el otro día estaba escuchando a uno de esos siervos y por lo que él dijo, la forma tan sencilla y la humildad en la que se expresó, digo yo, este sí es un verdadero siervo de Dios, porque él dijo, hermano, delante de la congregación, digo, hermanos, a veces uno se siente cansado, uno ya no quiere, uno se fatiga, dice, y créame, dice, a veces uno piensa, dice, antes de pasar al púlpito, con temor y temblor. Y ahí uno a veces uno piensa y dice, o la gente puede decir, el hermano predica tanto, ¿verdad? Ya ni nervioso se siente. Pero mire, este gran siervo decía, a veces uno se pone nervioso, decía, ¿verdad? Y se siente un poco cansado y desanimado. Pero uno puede ver, hermano, la realidad cuando alguien expone su corazón de esta forma. El apóstol Pablo decía, orad por mí para que me sea dada palabra. El Señor Jesús dijo, quedaos y velaos conmigo por esta hora en el huerto. Y aquí podemos ver el caso del gran profeta Elías. Versículo 5, Primera de Reyes 19:5. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Mire, una doble torta, una doble porción, porque el camino era largo y porque él estaba fatigado, su cuerpo no podía más. Entonces, para aquellos que están en alguna misión especial de parte de Dios y que han experimentado algún nivel de cansancio, el Señor viene y los alimenta sobrenaturalmente para que puedan continuar en su travesía hasta llegar al monte, a la cita aquella que tienen con el Señor, en donde el Señor les va a dar el plan para que ellos lo desarrollen, como en el caso de Elías, hermano. ¿Cuántos quisiéramos una doble torta? Un doble refrigerio. Dice la palabra en Pedro que antes de la venida del Señor, el Señor va a enviar tiempos de refrigerio a su iglesia, porque su iglesia se va a ver en una lucha muy difícil y va a necesitar echar mano de ese alimento espiritual para que tenga la fortaleza espiritual, la fortaleza anímica, la fortaleza física para poder hacer frente a las demandas, a los desafíos, a las circunstancias diarias. ¿Y qué necesario es? De que nosotros le pidamos al Señor ese alimento espiritual que Él tiene. Si nos sentimos cansados, si nos sentimos desanimados, necesitamos acercarnos al Señor. El error que muchos creyentes, hermano, cometen es de que cuando se sienten cansados, lo primero que hacen es faltar a la iglesia. Es lo peor, es lo más tonto que se puede hacer, hermano. Porque cuando uno está debilitado es cuando más necesitado está de buscar de Dios. Y es donde más frágil es para que el enemigo llegue, hermano, con la poquita fuerza que uno tiene, y que el enemigo, hermano, haga estragos en nosotros.
necesitamos esa fortaleza en Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, no podemos hacer nada. Pero con Cristo a nuestro lado somos más que vencedores. Y no va a haber circunstancia alguna que nos va a frenar. Porque el poder de Dios está en nuestra vida. Así estaba Elías, hermano. Desanimado, afligido, porque le habían dicho: Jezabel anda buscándote para matarte, va a degollarte como tú degollaste a los profetas en el arroyo o en el monte. Bueno, sí, en el arroyo bajó ahí los degolló, dice la palabra. Pero él estaba, hermano, estaba angustiado en su alma. Pero el Señor le da ese alimento y él, hermano, llega hacia el monte con el Señor. Ahora veamos el caso de Eliseo, porque Eliseo ve a Elías, Segunda de Reyes 2:9. Mientras usted lo encuentra, le sigo hablando acerca de esto, porque Eliseo va a ser el que va a reemplazar a Elías en el ministerio profético. El Señor se lo ha declarado. Y Elías de alguna forma pues quiere evadir o impedirle de que Eliseo lo siga a los distintos lugares. Él va a Jordán, él va a Jericó, él va a Gilgal, ¿verdad? Y Eliseo sabe, porque el Espíritu de Dios se lo ha comunicado. Entonces, cuando Elías ve de que el tiempo de su ascensión a la presencia de Dios ha llegado, le dice a Eliseo de que él puede pedir algo. Y cuando te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101, o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus, y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.